Hola, soy Francisco y esto es Béisbol, Números y mucho más, donde aprendemos a describir, valorar y pronosticar el béisbol. Y no estoy usando el aprendemos de una manera retórica porque yo también estoy aprendiendo y me voy a referir a eso muy concretamente en esta grabación que es la séptima ya. Yo dije que estoy observando el béisbol desde la temporada del 55 al 56 en la Liga Cubana y también en la Liga Internacional. Y hubo dos peloteros que se me han fijado en la memoria. No quiero decir que sean los únicos grandes peloteros que vi, pero en el caso de ellos no se trata de una cuestión de números, sino de un recuerdo muy concreto. Uno fue un eslogan norteamericano, Luke Easter, y el otro fue un lanzador cubano, Camilo Pascual, un hombre con un dominio tremendo del box y sobre todo una curva extraordinaria. En el tema que desarrollaremos hoy, que es injusticia o miopía, Camilo va a ser un personaje importante para las explicaciones y para, por supuesto, la reconstrucción y recuperación del pasado, que me interesa mucho, al igual que el tema de comprender las estadísticas contemporáneas, su razón de ser y sus objetivos. Bueno, Camilo tiene una trayectoria muy cercana al esquema teórico ese de varios años, 4 o 5 años de aprendizaje, 5, 7, 8 años de culminación y después una etapa de declive hasta que se retira. El caso de él tuvo 4 años de aprendizaje, 7 años de culminación y 7 años de declive. Fue un gran power pitcher, un pitcher ponchador y un caballo de batalla, un hombre con una tremenda ética de trabajo. Les había dicho que estoy aprendiendo yo también porque primero cuando examinaba la trayectoria de Camilo me parecía que su etapa de culminación había comenzado en 1959 porque me dejaba llevar por las victorias y derrotas. En el 58 estuvo muy mal, perdió mucho más de lo que ganó. Y sin embargo, el WAR, esa estadística de valoración integral, de valoración profunda, me dice que ya era un pitcher de gran categoría. Por eso extendí su etapa de culminación. No la extendí ni mucho menos, simplemente la perfeccioné, llegué a la realidad gracias al WAR, a no dejarme tupir por eso de las victorias y derrotas, ni siquiera a prestarle demasiada atención a las carreras limpias. Más adelante veremos por qué. Bueno, la carrera de Camilo Pascual tiene varios elementos culminantes. Por ejemplo, entre la temporada de 1959, una temporada grandiosa que tuvo con los Senadores de Washington, y después la Liga Invernal Cubana y la Serie del Caribe, lanzó más de 410 innings con más de 360 ponchados, lo cual es una carga de trabajo realmente increíble. Demostró su capacidad y su consistencia, porque el béisbol de la Liga Invernal Cubana y de la Serie del Caribe era superior al de la AAA, era el estadio más alto sin llegar a las mayores. En el año 59 estableció un récord que todavía está vigente. Es el récord de más ponchados en un juego inaugural de temporada con 15. Y tiene numerosos lideratos. Está muy bien en lo que le llamamos la tinta negra. ¿Por qué la tinta negra? Porque en las tablas de estadísticas aparece en negrita los lideratos. Entonces tiene varios lideratos. Tiene un liderato de lechadas 3 veces,
tiene 3 lideratos en juegos completos, 2 lideratos en World, 3 lideratos en ponchados, a los cuales vamos a volver otra vez, un liderato en una estadística que ni se pensaba que existiera en esa época, que es el picheo independiente de la defensa, un liderato en ponchados por base por bola, un liderato en promedio de ponchados y uno en bateadores enfrentados, que habla mucho de su durabilidad. El más importante de estos lideratos, de estos conjuntos de lideratos más bien, es el de los ponchados. Pascual dio 4 temporadas seguidas de 200 ponchados y en las 3 primeras, además de dar 200 ponchados, fue el líder. Esto hoy nos parece insignificante. Hoy hay muchos pitchers que dan 200 ponchados, picheando menos innings que Pascual. Pero es que ha cambiado completamente la psicología de los bateadores con respecto al ponchado. Todavía en la época de Pascual, los bateadores temían mucho poncharse. Un hombre que se ponchara 100 veces por temporada, aunque fuera un slugger, era como una especie de leproso. Se consideraba una cuestión de poco prestigio. Hasta el punto de que esos 3 temporadas con 200 ponches y liderato lo habían logrado nada más que 3 lanzadores, 3 super lanzadores históricos. El primero, Ruth Wader, un lanzador de la primera década del siglo XX, uno de los lanzadores naturales más extraordinarios de la historia. Este lanzador estableció un récord de ponchado en una de las primeras temporadas, 1904-1905, que duró hasta que lo rompió Bob Feller en 1948. Y Ruth Wader esa temporada se había perdido casi un mes. Era un personaje de esos, de los primeros tiempos del béisbol, que era un poco loco, un poco alcohólico, quizás autista, no se sabe, pero un pitcher con una capacidad para ponchar tremenda. Después vino Walter Johnson, el lanzador más consistente del primer cuarto de siglo, y después vino Bob Feller, pitcher con una recta de 100 millas, una tremenda curva, y uno de los que estableció la slider como un lanzamiento principal en las grandes ligas. Esa es la compañía selecta que tiene Camilo Pascual como ponchador histórico. Hay un punto en que su carrera se parece algo a la de otro pitcher todavía mejor que él, Sandy Koufax, que tiene uno de los mejores, si no el mejor pico de 7 años en la historia. Solo se le puede comparar Pedro Martínez. Koufax tuvo una etapa de aprendizaje también de 4 o 5 años y después se convirtió en un super lanzador, lo que no tuvo etapa de declive, porque después de la temporada de 1966 decidió retirarse. Su brazo estaba en unas condiciones horribles y ya no se trataba de seguir devorando innings, sino se trataba de no perder el uso de ese brazo en la vida cotidiana. Uno se pregunta si la falta de conocimiento que había en esa época, aunque hubiera una gran capacidad de juego, no se refleja en el hecho de que esos equipos no cuidaran a estos 2 grandes lanzadores y de que ellos mismos no se dosificaran. El caso de Pascual, como he dicho, es un hombre con una tremendísima disciplina, un sentido de la responsabilidad, sobre todo lo que hacía en la Liga Cubana, hombre que picheaba siempre al máximo de esfuerzo. No se parecía tirarla por el medio a ver si su equipo hacía más carreras que el otro. Y esa ética de trabajo pudo haberle costado no tener una carrera más larga, una carrera en la que quizás hubiera podido tener números suficientes para Cooperstown. Bueno, hasta aquí sobre Camilo Pascual. Ahora quisiera, como siempre, pedirles su like, su share, pedirles que divulguen lo que estoy haciendo aquí, lo que estoy haciendo aquí, lo que estamos haciendo, porque como les dije, me interesa recibir comentarios. Y hasta la próxima, que será muy pronto.